Dámelo todo, quiero todo de ti. Si calientes lo que yo ando, bebé, te voy a comer el culo, bebé. Voy a meter todo el puño, toda la mano, bebé. O sea, para ese punto yo, ten mi vida, güey. O sea, ten mi vida, ten mi alma, lo que... ¡Qué rollo, mi gente! Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy es viernes y he decidido que esta sección de historias turbias la voy a implementar cada viernes de cada semana. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre una experiencia que tuve en la aplicación Grindr. Creo que es interesante, me pareció interesante también traerlo para ustedes por algo relevante que ha pasado en mi vida últimamente. Pero creo que esta no es una historia típica o común de un encuentro casual en la aplicación. Creo que para mí es una historia, es una anécdota, es un capítulo de mi vida, es un encuentro casual que resultó ser algo mucho más allá. Pero bueno, sin más, voy a tratar de dar el mayor contexto posible y voy a tratar de dar los mayores detalles que pueda y que la plataforma me permita. Bien, esta historia pasó hace un par de años, en un momento de mi vida donde yo usaba la aplicación claramente porque buscaba encuentros casuales. Pero un día conocí a alguien que me sumergiría en un submundo de realidades, de fantasías, si lo quieren llamar así, y que me haría conocer una parte que desconocía totalmente. Bien, esta historia fue hace un par de años, justamente en el mes de mi cumpleaños. Yo creo que tal vez cuando apagué las velitas del pastel, no es cierto. Fue un fin de semana, yo estaba en la aplicación. Realmente yo usaba esta aplicación por lo regular los fines de semana. Tenía varios grupos de amigos, pero digamos que no tenía con ellos esta conexión. Yo buscaba algo más porque ciertamente para mí era como no solo los encuentros casuales, es decir, no solo el encuentro íntimo como tal, sino el hecho de conectar con nuevas personas, de conocer nuevas personas, ¿sabes? Porque para mí nunca ha sido una aplicación para llega, haz lo que tienes que hacer y vete, ¿me explico? Aparte, no solo lo usaba para eso, o sea, también tuve muchas citas que se basaban en charlas, en pasar el rato, echar cheve, ¿sabes? Entonces, yo creo que también, digamos que no era adicto a esta aplicación, pero sí la usaba mucho en ese entonces. Un día yo entro a la aplicación de Grindr y recibo un mensaje. Todo fue muy directo. Recibo un mensaje, pues obviamente como todo ser humano, como todo, como todos, pues lo primero que hice antes de contestar fue ver su perfil. Cabe mencionar que era una persona que se veía que era mayor que yo, no muchos años, pero se veía mayor que yo. Se veía una persona formal. No tenía este tipo de fotos explícitas, tenía un tipo de fotos casuales, pero formales, me explico. Y no recuerdo exactamente la descripción de su perfil porque yo me baso mucho también, es decir, me gusta mucho que tengan una descripción en el perfil porque eso como que me da cierta idea, que muchas veces pues muchos inventados solo la ponen por ponerla, pero bueno, yo siempre esperaba que no fuese el caso. Entonces, bueno, decidí contestarle, estuvimos platicando un rato, lo típico, ¿no? De que pues cómo te llamas, dónde vives o por dónde vives, qué estás haciendo, qué buscas por acá, pero me pareció una persona muy interesante y sobre todo porque yo creo que en ese momento de mi vida, pues yo lo que buscaba era mucho desahogarme o platicar con alguien, pero que realmente estuviera interesado en la plática, en la charla, me explico, que pusiera atención en los detalles y todo este tema. Bueno, la verdad es que estuve platicando un buen rato con él, de hecho yo pensé que no se iba a dar absolutamente nada, hasta que yo creo que realmente él siempre llevó como que la pauta dentro de la conversación y el tiempo que estuvimos conociéndonos después caí en cuenta de que ya lo sabía, pero, ¿sabes? Simplemente lo dejé pasar. Él siempre marcó la pauta dentro de todo. Entonces,
En algún punto de la conversación, él interrumpe y me dice, oye, pues sabes qué, me interesa conocerte, ¿qué te parece si nos conocemos? Desde el principio siempre fue muy caballeroso, eso me encantó, fue muy caballeroso, fue muy cordial, fue muy gentil, ¿sabes? No voy a dar mucho contexto porque aún, bueno, el contexto es que en ese entonces yo tenía un depósito, entonces por lo regular mis encuentros por esa aplicación eran muy tarde, muy de madrugada o en el local, realmente. Pero bueno, fantasía de fantasías. Morbo, morbo. Pero bueno, el punto es de que, la verdad, muy atento, él me dijo, oye, ¿qué te parece si tomamos algo? O sea, y desde ese momento yo supe de que no iba a ser un encuentro común. Me explico porque él me preguntó de que, oye, ¿qué tomas? O sea, ¿qué te gustaría tomar? O sea, pues claramente yo tenía un depósito. Fue como que yo le dije, no, no te preocupes. O sea, yo llevo, ¿sabes? Yo llevo las bebidas o lo que sea que quieras tomar. Y me dijo, no, no, no. O sea, no te preocupes por eso. O sea, yo aquí tengo y si lo que haga falta, pues yo me ocupo de eso, no, no tengo ningún problema. Entonces él siempre fue como esta parte, porque honestamente, muchos de los que conocí, con muchos de los que salí, o sea, la verdad se abusaban un poquito, pero pues yo decía, es un intercambio monetario. Pero bueno, el punto es de que yo le pedí chance, obviamente, le dije, pues sí, o sea, nada más dame chance de cerrar. Para esto yo tenía la facilidad de bañarme en el local. Entonces, pues obviamente, después de un día arduo de trabajo y de sudor, pues obviamente yo traía sudor a la cola, los huevos, a todo. Entonces yo dije, güey, pues pase lo que pase, ¿sabes? Es como que yo soy una persona que le gusta ir prevenirse y pues, siempre andar limpio, andar higiénico, oler bien, ¿sabes? Independientemente de que pase o no pase y en todo momento. Entonces yo le pedí chance y me dijo, sí, no te preocupes. Y él me dijo, ¿a qué horas paso por ti? Ni siquiera me preguntó si traían que moverme, o sea, si traía carro, si no traía carro. Él solamente me dijo, ¿a qué horas paso por ti? Yo como, ¿qué? ¿Qué? La verdad, pude haber, o sea, yo creo que muchos pudieron haber desconfiado, pero es que la conversación que tuvimos, o sea, me preguntó no cosas comunes que se suelen preguntar dentro de la aplicación, como que qué rol eres, ¿sabes? O sea, qué tipo, qué te gusta que te hagan, entonces, ¿sabes? Como que muchas veces desde la aplicación se empieza con el morbo, con este tema de jugar con lo sexual, ¿sabes? Para irte generando una idea y estar predispuesto. Bueno, él no. Entonces, pues yo le dije que igual, que no se preocupara, o sea, que yo podía llegar sin problema a su casa. Me dijo, no, no te apures, o sea, yo sé que vivimos, o sea, que tú estás un poco retirado, porque pues yo estaba en el local y aparte yo vivía muy lejos del local. Entonces, realmente su casa quedaba más cerca de mi casa. Entonces, él se ofreció de que no, no te preocupes, o sea, yo voy por ti, muñeca. Pero bueno, sí, este, se ofreció a ir por mí. Entonces, pues obviamente para mí fue como que, güey, lejos de lo que pueda pasar ya más allá de una charla o todo esto, o sea, me pareció un tipo muy agradable. Les comentó, él tenía 5 años más que yo y eso para mí era un plus porque, pues, daddy issues. No, y la verdad es que me pareció una persona muy interesante desde el contexto de sus fotografías, la descripción. No recuerdo exactamente qué decía en su descripción, pero decía algo así como que de las charlas, de una buena conversación, de personas educadas, de personas que tienen tema de conversación, de gente que le gusta como platicar y no quedarse callados, ¿sí me explico? O sea, como que no sé realmente cuáles eran las características que él buscaba, pero siento que, o sea, él me lo dejó claro desde el principio, o sea, me gustó tu perfil porque yo igualmente tenía una descripción y no la típica descripción de que si no tienes fotografías no me hables o que si no eres chico fitness vete a la verga, o sea, no. Yo tenía también algo similar que más que un encuentro casual buscaba, algo así, no recuerdo. No lo voy a decir literal, pero algo así como que no buscaba algo casual, es decir, no era lo primordial, que buscaba más como que conversaciones profundas y una buena conversación, una buena charla, un buen rato, etc, etc. Pero no sé, él desde el principio me dijo algo de mi mirada
que mira, ya con eso, bebé, hoy no, yo ya estaba en 4. No, no es cierto, no es cierto, pero sí fue algo que no sé cómo explicarlo, pero me dijo algo de mi mirada que literalmente fue como si me conociera. No sé, fueron 3 o 4 palabras que dijo que lo había detectado en mi mirada que realmente me sorprendió, me dejó bien pendejo, honestamente. Pero bueno, para no hacer el cuento más largo, él llegó por mí. Recuerdo mucho que traía un carro negro, súper limpio. Me acuerdo que brillaba impresionante. Es decir, desde ahí te das cuenta de que, güey, este vato es otro pedo, güey, es otro nivel, súper pulcro. Asientos de piel, me acuerdo perfectamente que eran asientos de piel. Yo iba nervioso, honestamente, porque yo soy una persona que a lo mejor puedo tener inseguridad al momento de conocer a alguien, pero no la proyecto, ¿sabes? Sino todo lo contrario. Trato de proyectar seguridad y todo ese tema, pues para no dejarme intimidar, ¿no? Pero él tenía algo. Honestamente, él tenía algo. Bueno, cabe mencionar de que tenía, o sea, traía vidrios polarizados, esa fue otra cosa como que turbia, pero bueno. Entonces él me marcó, me dijo de que, oye, pues ya estoy aquí, no se quiso bajar, me esperó afuera, nunca nadie lo había hecho, o sea, hasta me da un poco de vergüenza y no sé por qué, si no, o sea, debemos de normalizar ese tipo de detalles. Me acuerdo que cuando vio que yo ya estaba cerrando, que bajé el portón y todo este tema, él se baja del carro y Dios de mi vida. O sea, se los juro que las fotos no le hacían honor a tremendo muñeco, tremenda belleza, tremendo vato. O sea, lo tenía todo, bebé, todo. O sea, todo. En primer lugar, olía delicioso. Era un perfume muy, muy profundo, era un perfume muy fuerte. Era un perfume que literalmente, o sea, había una distancia, un mundo de distancia entre él y yo. Y él desde que abrió la puerta del carro, o sea, me dio todo el tufo a su perfume. Era un perfume delicioso, o sea, olía delicioso a hombre limpio, a hombre, a macho, no sé, a hormonas, a testosterona, bebé. Entonces, la verdad, desde ese momento, para mí es muy importante el tema de los olores. Soy muy picky con ese tema. Entonces, el hecho de que él oliera bien en primera instancia y a primera impresión, porque uno nunca sabe, te puedes atascar perfume, pero el culo y los huevos te apesta, te apestan a queso. Pero bueno, iba muy formal. La verdad, para mi gusto, o sea, un fin de semana en la noche, un viernes en la noche, para mí fue muy formal, pero bueno, cada quien, ¿no? Y aquí viene el punto. Él rodea el carro, bueno, obviamente primero se presenta, vamos a llamarle Elías, primero se presenta de que, hola, yo soy Elías, mucho gusto, Leo. La manera del saludo, ¿sabes? El cómo, ya sabes la típica, ¿no? Debato de que, no sé, tipo así o así, ¿sabes? No, no, no. Él literalmente, o sea, agarró mi mano con sus 2 manos, ¿sabes? Y fue esta sensación que te da de que, güey, aquí va a pasar algo turbio, aquí va a pasar algo, de que va a pasar algo, bebé, va a pasar algo. No sabes si te vas a enamorar, te vas a encular y vas a terminar, mira, de la verga, o solamente va a ser como que un revolcón de lo más delicioso, pero bueno, no me quise hacer expectativas, no suelo hacerme expectativas, al menos no en primera instancia, entonces, bueno, él me abrió la puerta. Es el único hombre en mi vida que me ha abierto la puerta. La verdad, me dio mucha pena y él lo notó. O sea, notó que me dio mucha vergüenza que me abriera la puerta. Y estas son las palabras que él me dijo, las mismas que yo mencioné. Debemos de acostumbrarnos a este tipo de detalles. Debemos de acostumbrarnos a que nos traten bien y que tengan este tipo de detalles. Güey, literalmente yo me derretí y dije, güey, no estoy ante cualquier pendejete de la aplicación.
que muchas veces no sabe ni hablar, no tiene tema de conversación, güey, y es tan aburrido que lo único que tiene bueno, güey, es el culo. O sea, lo único que tiene bueno es un par de nalgas, me explico. Y muchas veces, o sea, déjame decirte que les huele, les apesta o terminan cagando el palo, güey, porque sí me ha pasado. Pero bueno, el punto es de que me subí, el carro estaba en perfecto orden, cada detalle estaba reluciente, me explico, y el carro olía totalmente a él. Me explico, totalmente a él. Yo la verdad estaba muy intimidado y más por este tema de que él se subió al carro y yo inmediatamente pues me puse el cinturón de seguridad. Y él volteó a verme con una mirada que me lo dijo todo. Con esta mirada hizo una sonrisa, pero una sonrisa coqueta, una sonrisa que te derrite, me explico. Una sonrisa impresionante. Y me dijo, me gusta esa parte de ti. Mi cabeza ha tratado mil veces ha tratado mil veces de entender, pero no sé y nunca se lo pregunté. Y no entiendo por qué, si yo la verdad soy bien preguntón, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. En el camino, pues yo traté de controlar mis nervios porque la verdad sí estaba nervioso. Y yo la verdad sí tenía como este miedo de que él se diera cuenta porque, no sé, simplemente es un mecanismo de autodefensa de que no me gusta que me sientan vulnerable o que sientan este tipo de que me intimidan, por así decirlo. Traté de romper el hielo, no sé, fue una conversación muy casual, ¿sabes? Simplemente mientras llegamos a su casa, igualmente es como que yo me quito el cinturón y me dice, no, 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 espérate, bebé. Les estoy dando mucho detalle, pero bueno, yo sé que esto es lo que les gusta, el morbo. Entonces, yo me estaba quitando el cinturón y él me dice de que no, 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 o sea, espérate. Yo te abro la puerta y yo como que, yo la verdad sí, 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 soy súper vale verga. Yo de que no, güey, no pasa nada. Y él no, no, o sea, yo sentí que a él no le gustó esa actitud de mí, pero no fue como que le haya molestado de que se haya enojado. Me explico, fue como, y como él ya me había dicho de que uno debe de acostumbrarse a este tipo de detalles, ¿sabes? Yo lo sentí más por ese lado. Entonces fue como que detuve mi acción, frené mi acción, me reí de una manera pues igual nerviosa porque no sé, cuando estás en ese tipo de contextos, o al menos yo, me preocupo mucho por no cometer errores que probablemente no son errores, pero cuando conozco a una persona que obviamente es muy diferente a mí porque él se veía, o sea, se veía que era una persona seria, y no es que yo no lo sea, pero me refiero de que yo soy muy extrovertido, yo soy muy así de que vale verga, bebé, chingue su madre, ábrete la caguama, papá, y la verga. Si me explico, entonces él sabía que era otro pedo, ¿sabes? En ese aspecto sí me di cuenta inmediatamente de que éramos muy diferentes. Me abre la puerta, este, lo ayudo a bajar las cosas, entramos a su casa y Dios de mi vida, o sea, la verdad es que como soy muy obsesivo, pues me apasiona la limpieza. Yo tengo un tema con la limpieza también, o sea, aquí en mi casa, en mi persona y en donde yo esté. O sea, yo sí soy de estos amigos que va a tu casa y tienes trastes sucios, mira, yo me pongo a lavarlos mientras estamos echando el chisme o de que, no sé, de que veo que el piso no está tan limpio, me pongo a trapear. Y es una manía que yo tengo, o sea, la verdad las personas que me conocen lo saben de que así soy yo, no es por mal pedo ni mucho menos, pero bueno, voy a dar un dato perturbador, pero yo soy de los amigos que incluso lava el baño, o sea, lava el baño de casas ajenas, ¿sabes? De que no sé, desde hace muchos años me acostumbré de que en las reuniones o todo este tema, cuando iba a haber una reunión o simplemente después de la reunión, yo no soy de las personas de que, güey, te deja morir y te deja con el mugrero. A lo mejor en el momento, si ya andamos bien volados, pues bueno, nos echamos a dormir, me quedo en tu casa y mañana yo te iba a recoger todo el desmadre. Pero bueno, yo sí soy de las personas de que, güey, ¿sabes qué? Sácame el cloro, el pinol, el pato purific, güey, pásame el trapeador,
escoba, güey, y un trapo, güey, porque voy a hacer limpieza. La neta, yo sí soy de esas personas, entonces yo entro a su casa y Dios de mi vida, nunca había visto una casa tan limpia, o sea, literalmente, yo dije, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? No sé, tipo estas casas muestras porque todo, o sea, absolutamente todo, los muebles, la decoración, todo, hasta el más mínimo detalle, y parecía que estaba cuidado, o sea, con lujo de detalles así, a la perfección, todo en perfecto orden, ¿sabes? Cada mínimo detalle en su lugar, perfectamente alineado. A mí eso, mira, bebé, o sea, literalmente yo tenía miedo traer tierra en los zapatos y ensuciar el piso. Con eso les digo todo. Pero bueno, pero no era esta clase de persona que te hace sentir incómodo porque todo es en perfecto orden, porque todo está limpio, ¿sabes? De hecho, él me dijo de que ponte cómodo, o sea, estás en tu casa y este tema. Y bueno, no es como que si te dicen estás en tu casa vas a empezar a hacer un desmadre, pero la verdad, él me hizo sentir muy cómodo, ¿sabes? Él incluso, como vio que yo estaba fascinado porque yo soy muy de cumplidos, ¿no? De que yo sí le dije de que tú decoraste tu casa y el de que pues tengo una amiga que es diseñadora y me ayudó, pero en gran parte pues sí, yo como que tenía las ideas y ella me ayudó a aterrizarlas. Entonces me di cuenta de que aparte tenía muy buen gusto, tenía un gusto muy minimalista, no sé, todo, yo realmente entré a otra dimensión. ¿Sabes? Aparte su personalidad era de este tipo de personas, ahora lo voy a empezar a escribir a él. Pero antes, time. Dios. Era este tipo, mira, para empezar, era más alto que yo. Yo mido 1,70, él medía fácil 1,85. Complexión atlética robusta, me explico, es decir, iba mucho al gimnasio, se cuidaba mucho, pero es de estas personas que su complexión sigue siendo voluminosa, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, y usaba barba de candado, su cabello impresionante, bebé, impresionante, ¿sabes? Aparte de unos pantalones ajustados que le quedaban increíbles, o sea, yo ya estaba así de que... Uy, qué delicia de rico. Pero bueno, habíamos acordado que pues igual empezábamos con una copa de vino tinto, porque pues bueno, ¿sabes? Pues porque bueno, pues empiezas de una manera inventada, bebé, o sea, y la verdad sí, como que pues yo lo dejé a su decisión y él me dijo, bueno, ¿qué te parece si empezamos con una copita de vino tinto y luego ya vamos viendo y yo, ok. De acuerdo. Y pues tu tío pedote, yo dije, no, bebé, como que una copa de vino tinto, bebé, o sea, eso es para enjuagarme el hocico después de lavarme los dientes, no chingues, pero bueno, el punto es de que él abrió la botella, sirvió las copas de vino y me dijo, ¿sabes qué? Dame un minuto, déjame, me voy a poner más cómodo. Y yo, ¿qué? No, ¿cuál cómodo? Encuérate a la verga. ¿Quieres andar cómodo? Tú quédate a pelo. Pero bueno, claro que todo eso pasaba en mi mente, pero yo, claro, sin problema, yo aquí te espero toda la vida si tú quieres. Pero bueno, el punto es que subió, se tardó un poquito, pero bueno, pues me dejó poner música, yo mientras puse música y todo el rollo, él me dijo, ponte cómodo, o sea, me dijo que me pasara a la sala, entonces pues yo me pasé a la sala, súper a gusto, todo bien, la verdad, yo estaba de viborón, ¿sabes? De que vivoreas todo el pedo, ya sabes, este típico vato como buscando señales así de que, güey, a ver si por ahí no dejo el anillo de matrimonio, si no me encuentro una tanga, o algo así, porque realmente no sabes, muchas veces pues o tienen pareja y la pareja anda de viaje, o simplemente no está, o son casados, o etc, cosas turbias que afortunadamente nunca me han pasado, o al menos yo no me he dado cuenta, pero bueno. Bajo en un short, y una playera normal, casual, la verdad, el short, o sea, ya sabes, típico vato que va al gimnasio, un short aguado, short de vato, o sea, no luego estos que se ponen como, ¿sabes? Como licras que parecen más boxer que short, pero bueno,
bajó con un short así medio holgado, pero sabes, como que, pues es que el vato tenía una retaguarda, o sea, tenía unas nalgas el vato, que Dios de mi vida, bebé, siéntate en mi cara. Empezamos a hablar, él en todo momento siempre fue como muy cortés y esta es la parte que me atrapó mucho de él, o sea, él tenía mucho interés por conocerme. Me explico, tenía mucho interés por conocerme, me hizo muchas preguntas, incluso de mi infancia, fue como que llevando la conversación a modo de poder sacarme más información. Y yo realmente no lo vi como sacarme información, ¿sabes? Es que simplemente cuando realmente te interesa conocer a una persona, pues haces preguntas, ¿no? O simplemente vas guiando la conversación de tal manera. Yo la verdad al principio estaba como, bueno, está bien, o sea, ¿quieres que hable de mí? Bueno, está bien, perfecto. A mí me encanta ser el centro de atención. No, pero la verdad a mí también me gusta esta parte de conocer a las personas, o sea, en general. Digo, muchas veces cuando no estás, no es necesariamente estás en la aplicación porque buscas algo casual, o sea, me refiero a lo íntimo, es porque tienes estas ganas de compañía y de desahogarte, pero no precisamente desahogarte con los mismos amigos de siempre, con la misma familia de siempre. Es como que simplemente quieres alguien externo, sabes, alguien ajeno a tu vida cotidiana, como que simplemente una charla fresca, una charla diferente, me explico. Entonces, eso fue lo que yo sentí que pasó. Yo llegó un momento en el que yo pensé que él era psicólogo o terapeuta o algo de este tipo porque hacía preguntas muy específicas y me hacía comentarios que realmente no sé cómo explicarlo, pero bueno, para empezar, yo soy muy confianzudo, bebé. O sea, ya no tanto, pero sí, siempre o sea, lo sigo siendo, pero ya no en igual medida. Él me permitió aperturarme de tal manera porque sentí que era muy genuino, que era muy auténtico, pero empezó a tocar temas turbios, empezó a tocar temas que a lo mejor no me costaba platicarlos, pero sí era como que no sueles aperturarte de esta manera en una cita que tienes por Grindr. ¿Me explico? O por lo regular las personas por lo regular las personas que se abren y no en la cama. Bueno, sí, también. O sea, son las otras personas, o sea, las personas que yo conozco. Por lo regular soy yo el que dirige la conversación, por lo regular soy yo el que va desmenuzando poco a poco, ¿sabes? Porque a mí me gusta tener este tipo de conexiones a la hora de intimar, porque yo lo disfruto más, honestamente. Yo disfruto más el hecho de que ya te conozco, ya sé, ya conozco tus vulnerabilidades y ojo, no es porque me aprovechen ni porque sea narcisista, sino porque simplemente inconscientemente o conscientemente ahora, no lo sé, yo voy girando todo este tema, o sea, voy girando también el aspecto íntimo de sé que lo que buscas es esto, sé que lo que necesitas es esto, entonces yo te lo voy a proporcionar para que la pases bien. Sabes, no debería de estar diciendo esto, pero pues me vale verga, bebé. El que pues hace ya muchos años que no uso Grindr, entonces no pasa nada, bebé. Pero bueno, pues les digo que fue llevando la conversación hasta que llegamos al tema de mi infancia. Y pues bueno, yo ahí me desahogué, saqué todos los pedos que traía, todos los traumas, bebé, la verdad, para que les he hecho mentiras. Cabe mencionar que en todo momento fue muy atento, o sea, es decir, apenas notaba que se me estaba acabando la copa de vino y él inmediatamente servía más. Pero si llega un punto yo la verdad no soy mucho de tomar así de que vino tinto, o sea, como que yo tenía ganas de empedarme, o sea, la estaba pasando bien a gusto y dije, bebé, pues pase lo que pase, yo como quiera, yo vengo aquí, o sea, la estoy pasando agradable, entonces chingue su madre, o sea, realmente no me importó. Porque aparte, pues, él me dijo, o sea, no hay ningún problema, ya es tarde, quiero que aprovechemos el tiempo, yo mañana no trabajo, yo sé que tú sí, pero pues no hay ningún problema, o sea, te puedes quedar y yo, ¿qué? Y pues la verdad en mi caso era muy normal, o sea, tampoco fue como que algo extraordinario, porque no sé, simplemente se daba, entonces, pues bueno, no me pareció tan descabellada la idea. Y aparte la estábamos pasando muy bien, que yo sabía, y yo creo que él también, estábamos conscientes de que eso se podía prolongar por mucho tiempo, o sea, por muchas horas, hasta el amanecer. Pero bueno, el punto es de que yo creo que él también notó, porque les digo que él estaba muy al pendiente de cada detalle de mi conversación. Entonces yo le había dicho que yo no estaba tan acostumbrado a tomar tipo vino, ¿no?
Entonces sí llegó un momento en el que yo creo que él se dio cuenta de que yo como que ya estaba sobrepasado de sabor, de que ya el vino tinto como que ya me había fastidiado, ¿sabes? Entonces simplemente se paró y trajo cerveza, ¿sabes? Y yo, ok. Y él siguió tomando vino tinto. Igual me dijo, siéntete muy a gusto en tu casa. Él sabía que yo fumo, entonces me dijo, no hay ningún problema si fumas, pero obviamente por respeto y por ese tema de que yo ya me había dado cuenta de que él era muy limpio, muy, ¿sabes? Dije, no, pues, o sea, tipo, si quieres, fumo afuera. Y me dijo, pues no hay ningún problema, pero como tú quieras, o sea, como tú te sientas más a gusto. Entonces dijo, mira, ¿sabes qué? En el patio tengo una mesa y todo este tema, entonces si quieres, vámonos para allá. Y yo, perfecto, súper a gusto, porque no sé, por alguna razón, cuando, o sea, si tomo y no fumo, como que se me subía más rápido por alguna razón. Entonces, pues bueno, nos movimos para el patio y pues en el calor del alcohol y todo este tema, pues yo fui aperturándome más, fui dándole más detalles, él estaba muy interesado. Cabe mencionar de que él, cuando yo le hacía alguna pregunta, él sí hablaba un poco de él, pero no abría tanto la conversación de su lado, no daba mucho detalle, ¿me explico? Solamente me dijo que era abogado, no me dio más detalle, me dijo que él tenía muchos años de vivir solo, que no era de aquí, que era foráneo. No recuerdo dónde me dijo que era, pero no era de aquí de Monterrey. Que casi no veía a su familia, pero que hablaba muy seguido con ellos, que no porque no los viera no era pegado a ellos, pero que pues él tenía su vida aquí en Monterrey, ¿me explico? Que nunca había tenido una pareja como tal, así como que tan formal de llegar al punto de vivir juntos y todo este tema. Y bueno, pues entre otras cosas hablamos mucho de las relaciones de hoy en día y así, coincidimos en muchas ideas, eso también me gustó, de que se veía que era muy orgánico porque él me daba su punto de vista y coincidíamos, me explico, no es como que solamente me decía, sí, yo también, ¿sabes? Y aparte te das cuenta cuando realmente lo piensa. Durante la conversación llegó un punto en el que empezó a tocar muchas fibras, ¿sabes? Porque la conversación se fue dando de tal manera que, como les digo, me retrocedió muchos años en mi vida, me preguntó muchos detalles de mis relaciones pasadas, que absolutamente todo tenía que ver conmigo. O sea, eran datos relevantes sobre cómo me sentía, qué pensaba, me explicó cómo había hecho para lidiar con ciertas situaciones, con ciertos contextos. Me preguntó por lazos familiares, ¿sabes? Entonces llegó un punto en el que yo me empecé a poner muy emotivo. Y yo creo que él se dio cuenta de esto porque me dijo, yo sé que lo que necesitas es desahogarte porque traes una carga emocional muy fuerte. Entonces, siéntete en confianza de expresarte, de decir lo que tienes que decir. Yo estoy para escucharte. Nunca me hubiera dicho eso. Honestamente, nunca lo hubiera hecho. De por si no batalló para abrir el hocico, pues bueno, yo me dejé ir como gorda en tobogán. Entonces llegó un punto en el que me sentí tan vulnerable. No es que él me haya llevado a estos límites, pero yo siento que él sabía lo que estaba haciendo, ¿sabes? Yo ya estaba como medio medio y les digo que él fue muy atento, nunca me puso un límite ni mucho menos, o sea, él simplemente es como que ni siquiera preguntaba, es solamente de que ya tengo otra cerveza enfrente de mí, ya tengo otra cerveza enfrente de mí, pero eso sí, en todo momento es cómo te sientes bien, oye, si ya no quieres dime, etc, etc, o sea, sí fue muy cuidadoso en ese aspecto. Entonces llegó un punto en el que yo me llegué a poner muy emotivo, se me aguanaron los ojos, ¿sabes? La voz se me quebró, entonces él se pone de pie y me para, entonces tipo me agarra de la mano y me estira para que yo me pare y me da un abrazo. Ha sido uno de los abrazos más reconfortantes que me han dado en mi vida. Él me abrazó, simplemente me abrazó sin decir nada, me abrazó. Fue un abrazo con una fuerza que te sientes como protegido, que te sientes como
no sé, de cierta manera sentí que pude dejarme caer. Me explico, o sea, esta sensación de protección, esta sensación de que en ese momento, por más mal que yo me estuviese sintiendo, que realmente no me sentía mal, simplemente era un desahogo emocional. Y él solamente me dijo, me acuerdo, tenía una voz, ese es otro detalle, tenía una voz grave, tenía una voz profunda, tenía una voz de hombre, pero no sé cómo explicarlo, de un hombre que hablaba con mucha madurez, que su tono de voz era muy profundo, me explico, que cada palabra parecía que estaba perfectamente guionada o calculada, pero con el tiempo me fui dando cuenta que simplemente él así es. ¿Sabes? No sé cómo explicarlo, pero me acuerdo que me dijo, mientras estés conmigo, vas a estar bien. Y conmigo permítete soltar toda esa carga y todas esas emociones que estás conteniendo. ¿Sabes? Pero me lo dijo en un tono tan suave, tan sutil y de una manera, no sé, bebé, no sé si era psicología oscura o qué chingados, pero mira, yo parecía niño chiquito, o sea, la verdad, y más que a lo mejor en otro contexto me hubiera dado un poco de vergüenza porque realmente era un desconocido. Sí, aunque normalmente cuando me ha pasado ese tipo de situaciones no me da vergüenza. Han sido contadas veces en mi vida, pero no me ha dado vergüenza porque yo creo que el hecho de expresar lo que sientes y de liberar estas cargas emocionales no debe de ser motivo de vergüenza, pero sí el hecho de sentirte vulnerable. Bueno, al menos para mí, sabes, de sentirte vulnerable ante un desconocido, pero él me lo permitió, me dio ese cobijo cálido, ese abrazo tan necesario, ese soporte momentáneo que yo ocupaba. Eh, Después, la verdad, yo no quise que como que verme tan intenso, entonces sí fue como que traté de controlarme y la conversación siguió. Bueno, pero para no hacerles el cuento largo, ya honestamente yo estaba ya cansado y se veía que él también. Llegó un punto en el que me dijo, ¿sabes qué? Ya vamos a meternos. Date un baño y aquí te quedas. Date un baño para que duermas a gusto, para que duermas fresco. Y yo, ok, o sea, sin pedo, o sea, es como que no lo vi tampoco raro. La verdad sí pasó por mi mente, pero más en tono de juego, ¿sabes? De burla. No se lo hice saber, pero sí dije como que, güey, me veo sucio, qué verga, ¿sabes? O sea, pesto, güey, me viste cara de que de puerco. Pero, ok, yo dije, bueno, está bien porque, bueno, independientemente ya habían pasado horas y como les digo, yo soy muy obsesivo con la limpieza, entonces yo dije, bueno, si pasa algo en la habitación, pues estar 100% seguro de que pues, todo huele bien, todo está bien, ¿no? Entonces, subimos y había 3 recámaras. Una de las recámaras estaba cerrada. No pregunté, no suelo hacer preguntas. Si no me dicen, no me dan contexto, no hago preguntas. Pasaron por mi cabeza miles de cosas, pero no hice preguntas. Me dio una toalla nueva y me dijo, me voy a bañar contigo. Pero, o sea, es que tenía esta seguridad, ¿sabes? Que me intimidaba, incluso yo creo que me hacía sonrojarme, o sea, realmente me hacía entrar como este nervio, ¿sabes? Que empiezas como que así, como, güey, no sabes qué está pasando, simplemente porque no suelo conocer este tipo de personas que tienen esta seguridad y es tan determinante. Y honestamente, yo soy muy expresivo. O sea, mi cara te dice mil cosas sin necesidad de que yo abra el hocico. Entonces, yo debí de haber hecho alguna gesticulación porque honestamente simplemente me sacó de onda, si me explico. Entonces, o sea, él se me quedó viendo y me lanzó una sonrisa. Ay, esa sonrisa, Dios de mi vida. Y aparte tenía unos labios tan besables, Dios mío. No sé, se me quedó viendo, ¿sabes? Como que así, ve. Y me hizo esta sonrisa tan pícara, tan traviesa, ¿sabes? Mi pequeño travieso. Entonces yo la verdad dije, güey, decídete, o sí o no, güey. Entonces yo la verdad lo que no quería, dije, güey, ¿cómo? O sea, me va a ver ahí que yo, pues, ¿sabes? O sea, ¿cómo, bebé? Todo el pedo, bebé. Pero dije, chingue su madre, ese es mi momento. Y aparte cuando uno trae, mira,
¿sabes? Yo andaba, mira, relajado, de puro amor y paz. Entonces, él me dijo de que no te preocupes, lo que menos quiero es que te sientas incómodo. Quiero que te sientas bien y que te sientas cómodo, que estés bien. Entonces, esas palabras todavía reafirmaron, me dieron más seguridad y yo igualmente me reí de una manera así como que, no te tengo miedo, aunque claramente sí. Y yo le dije, no te preocupes, o sea, está bien. Y me dijo, ¿estás seguro? Porque yo lo que quiero es que tú te sientas bien. Y yo creo que si no, pues no pasa nada. Yo, no, sí, sí, a huevo, seguro, tan seguro como que me llamo Leo, ¿sabes? Entonces, eh, uf, uf, yo volví a ser un niño, bebé. Yo volví a ser un niño. No sé cómo explicarlo. Obviamente, pues, güey, no es lo mismo cuando ya estás en el calor, güey, es en el momento de que, oh, sabroso, bebé. Sabes que ya es como que el moro, como que sí, papacito chulo, te va a comer el culo, bebé. No, güey, sí, déjame desnudo, ¿sabes? Luz prendida, güey, ¿sabes de qué? Y pues la verdad, güey, o sea, la verdad, te enfrentas ante un vato, güey, que tiene su cuerpo muy trabajado y así, pero como les digo, en el calor de las copas, mira, chingue su madre, güey, que se me vean las pinches estrellas de las nalgas, chingue su madre. Total, güey, pues no debo de ser peor, ¿sabes? Bueno, ya aparte sí, ¿sabes? O sea, o sea, es que en ese momento como que máquinas torpes, o sea, yo dije, me dijo que me quedara, si me dijo que me quedara fue por algo, ¿sabes? O sea, ya tenemos cuántas horas aquí, entonces como que te empiezas a dar valor a ti mismo, entonces dije, bueno, dije, pues yo chingue su madre, pero es que hasta su manera de quitarse la ropa fue, o sea, para mí fue como una delicia, fue como, güey, yo estaba viendo un stripper, el mejor stripper del mundo, desnudarse frente a mí, güey, o sea, así de que, chiqui baby, güey, sí, dámelo todo, bebé, todo, quiero más, dámelo todo, quiero todo de ti. Y de una manera, o sea, él sabía que me estaba, o sea, me estaba provocando. Era muy coqueto, pero de una manera muy sutil, ¿sabes? Y yo la verdad sí estaba con un poco de vergüenza, sí estaba como que más tímido, como que, güey, me va a terminar viendo, pero o sea, quiero aplazar lo más que se puede ese momento. Eso sí, se quitó su ropa, la dobló. Yo, la verdad, yo mi ropa ya la había dejado ahí de que, chingue su madre, de que al piso, bebé, al piso. Y él, la recogió, la dobló, me explicó, la puso junto con la suya, pero no me dijo nada, no hizo ninguna expresión o nada, pero yo, a partir de ese momento, yo entendí de que tenía que ser más precavido, ¿no? Entonces, bueno, llegó el punto de que pues, ya estábamos en la regadera. Honestamente, él niveló el agua, simplemente me dijo, ¿te gusta fría o caliente? Y yo, no, bebé, si caliente es lo que yo ando, bebé, como que el agua, chiqui, pero le dije que caliente. Le dije, sí, caliente, a huevo. No, dije, el agua fría ahorita, no, güey. No, ¿para qué? No, mejor así, ¿sabes? Entonces, él me dijo, veo que te gusta muy caliente. Y yo, y yo, sí, pero me interesa más que tú lo estés, ¿sabes, chiqui? Pero bueno, él, sin yo darme cuenta en algún punto, empezó a enjabonarme el cuerpo. Tipo, él me bañó, literal, o sea, él enjabonó mi cuerpo, pero lo hizo de una manera que, no sé cómo les explico. O sea, como cuando estás limpiando como cuando estás limpiando una copa de vino, ¿sabes? Que es de cristal. Bueno, fue de una manera, es como, como casi solo rozándome, es así, yo no, tállale, güey, que salga la mugre a la verga. este, todo, absolutamente todo. O sea,
Es como si estuviera analizando cada detalle de mi cuerpo, ¿sabes? Como si lo estuviera limpiando a precisión y con detalle. Yo dije, será que me vio mugre? Porque sí, a veces te empiezan a detonar las inseguridades bien cabrón. A mí la verdad me dio vergüenza hacerlo, o sea, me dio vergüenza hacerlo yo con él. Entonces, y aparte yo entendí cuál era su juego. Él terminó conmigo y me dijo, ya puse la toalla ahí, ahorita te alcanzo. Esperaba en el cuarto. Entonces yo entendí que él quería intimidad, él quería privacidad y yo dije, ok. Yo dije, pues el enema me ve, la verdad, pero dije, bueno, pues igual, ¿no? O sea, pues es un vato con a lo mejor con fetiches pero bueno, eso es más adelante. Entonces ya, esa noche les voy a ser muy honesto, él y yo pues estábamos acostados, honestamente yo traía toda la adrenalina del momento, traía toda esta excepción emocional toda esta vez, entonces, pero él fue muy correcto, a pesar de que yo siento que él también lo quería por la manera en que me tocaba, porque eso sí, él era mucho de contacto todo el tiempo quería estarme tocando, acariciándome, ¿sabes? Entonces, y yo así de que, güey, o sea, ¿a qué hora, bebé? O sea, ¿a qué hora? ¿Sabes? Pero o sea, ya está, ayer estábamos en noviembre, ya es diciembre, ya enero y febrero, y yo aquí sigo, güey. Pero bueno, el punto es de que eh, hay un tema que yo tengo, que cuando el momento ha estado muy bien, me explico, o sea, cuando la he pasado tan bien, y esto no quiero decir que solo lo apliqué con él, o sea, cuando realmente yo conozco a alguien para tal vez un encuentro casual, pero el momento se transforma y se convierte en algo más personal, en algo más íntimo, y más íntimo me refiero a algo más emocional, más, ¿sabes? Que de esas conexiones que son fugaces y son momentáneas, ¿sabes? Y que muchas veces el hecho de tener algo íntimo, sexual, puede estropearlo todo. Yo lo hablé con él y porque yo siento que estaba latente el hecho de que pasara algo. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? La he pasado muy bien contigo. No sé si nos volvamos a ver, no sé si esto vaya a volver a pasar, pero la pasé muy bien contigo. Este, eres una, o sea, me parece una gran persona. Muchas gracias por tus atenciones, muchas gracias por permitirme desahogarme, muchas gracias por todo, o sea, por la noche en sí. Eran estas noches especiales que a veces yo podía tener en un mundo de caos porque en ese entonces mi vida casi siempre, bueno, últimamente no, pero por lo regular es muy caótica. Y me refiero a caótica porque pues salía mucho de fiesta, ¿sabes? O sea, yo siempre andaba valiendo verga. Entonces, esa noche fue un escape para mí. Entonces yo tenía miedo que todo se echara a perder, se estropeara. Entonces yo quería que si había la oportunidad de que nos volviéramos a ver, fuera por algo más que solo por sexo. Entonces él lo entendió, él me dijo que estaba totalmente de acuerdo conmigo y que no iba a pasar nada que yo no quisiera. Sabes que yo estuviera 100% seguro de que yo siempre iba a tener el control. No entendía a qué se refería en ese momento, pero ya entenderemos el contexto. Entonces, pues bueno, él me dijo que coincidía conmigo y que no dependía de él que nos volviéramos a ver, que dependía de mí. Entonces, él volvió a mencionar esta frase, no va a pasar nada que tú no quieras y tú tienes el control. Pues bueno, para no hacer el cuento largo, esa noche no pasó nada. Nos quedamos platicando, él igual, yo creo que entre lo cansado que ya andaba, más el alcohol que traía encima, más que él todo el tiempo me estaba como acariciando, eso como que de cierta manera, no sé en qué momento me quedé dormido, pero yo desperté al día siguiente y él estaba despierto, sabes, como medio sentado en la cama, contemplándome dormir, o sea,
Fue raro, pero fue una rareza agradable, ¿sabes? Tenía su mirada fija hacia mí, mirándome fijamente a la cara, o sea, en el momento en el que yo desperté, que abrí los ojos, o sea, él me estaba viendo la cara, o sea, él estaba viendo, tenía esta mirada que te envuelve, esta mirada que no te busca, pero que te encuentra, ¿me explico? Que no sé cómo expresarlo, pero de por sí yo tengo la mirada fuerte, pero yo sentía que con solo verme, él me decía tantas cosas y entendía tantas cosas de mí, ¿me explico? Él no necesitaba buscar nada, porque él ya lo había encontrado, ¿me explico? No sé, sé que suena raro, pero si les ha pasado me van a entender. Me dijo que en todo momento me preguntó cómo te sientes, cómo estás, qué necesitas, muy preocupado por cómo me sentía yo, por cómo estaba, y siempre tratándome como de reconfortar, me explicó, como si quisiera que todo el momento de emociones que yo tuve, esa explosión de emociones que yo tuve, él tratara como de acalmarlas, de tranquilizarlas, de hacerme sentir que todo iba a estar bien. Y le soy muy honesto, eso me cautivó muchísimo. Honestamente, yo quería que esa noche y ese momento durara toda la vida. Pero bueno, eh, pues ya tipo, como que yo tenía que irme a trabajar ya, sí o sí. Entonces es como, eh, ni siquiera, él siempre se anticipaba a todo, o sea, siempre estaba un pie adelante de mis necesidades, de lo que necesitara, ¿sabes? O sea, él me dijo de que, oye, ya sé que tienes que ir a trabajar, báñate. O sea, fue como, báñate y yo te voy a llevar. ¿Sabes? Y yo lo que menos quería era como molestarlo, ¿no? Es como que, no te preocupes si tienes cosas que hacer, yo me voy, o sea, sin problema. Y me dijo, no, te estoy diciendo que yo te voy a llevar, no tengo ningún problema. Si te lo estoy diciendo es porque no tengo ningún problema. Pero, ¿sabes? A lo mejor yo lo digo de esta manera como agresiva y así, pero él era tenía una manera de decirlo, sí era como muy determinante por el tono de voz tan grave que tenía y porque lo decía de una manera tan determinante, pero no era agresivo, me explico, era muy sutil, muy suave. Entonces yo dije, bueno, güey, pues o sea, pues como, ¿por qué no? ¿Sabes? Pues me bañé, todo este tema, me dijo de que almuerza algo y yo realmente es como, no, yo no es porque no quisiera y creo que él lo entendió. ¿Sabes? Es como que yo entiendo que no era por darme una orden, sino porque se preocupaba porque yo ya le había dicho de que no, pues es que la verdad me malpaso mucho porque el tipo de trabajo que tengo, a veces hay mucha gente y simplemente no tengo tiempo, entonces siento yo que iba por ese lado, de que quiero que almuerces algo conmigo y la chingada le dije, mira, ¿sabes qué? En otro momento, otro día, ahorita realmente tengo que bañarme y tengo que irme. Me dijo, bueno, no, sí te entiendo. De igual manera, o sea, como que me dijo, no quiero que andes así de que con el estómago vacío, llegamos a comprar un café y luego ya me fue a dejar. Él igualmente, o sea, fue como, ¿ahora qué hago, güey? Porque ya se acabó el encanto de la noche, o sea, ya, güey, la Cenicienta ya volvió a ser la misma pinche, ¿sabes? Ya volvió a su pinche realidad pendeja, pero bueno, igualmente fue como que yo así como que, güey, pues no sé qué va a hacer este vato, no sé si quiere que me baje, si me va a abrir la puerta como si yo, ¿sabes? Como si yo fuera morrita, bebé. Él se bajó, o sea, yo me quité el cinturón, para esto él todo rápido, porque sabía cómo era yo. Entonces, es como que para cuando yo me estaba quitando el cinturón, él ya se estaba bajando, me abrió la puerta, me ayudó a abrir el local sin que yo se lo pidiera y no fue como te ayudo, o sea, fue como, lo voy a hacer, ¿sabes? Simplemente lo hizo y eso, o sea, las atenciones, yo creo que para todos es como, no es un plus, es todo, ¿sabes? Entonces, él me ayudó a abrir el local y la chingada. Eh, Intercambiamos palabras, yo le dije que pues había sido un placer conocerlo, que le había pasado muy bien y me dijo, no, porque eso suena como una despedida y si tú quieres que nos volvamos a ver, nos vamos a volver a ver, pero todo depende de ti. Me dio un abrazo, el mismo abrazo que, Dios, cuántas veces he necesitado ese puto abrazo, pero bueno, me dio un abrazo y me dijo, no esperes a que yo te hable, háblame, búscame, ¿sabes?
Obviamente yo no lo hice porque yo así soy normalmente, yo no busco, yo no hablo, yo no escribo, me explico. No voy a negarlo, sí hubo muchos momentos, incluso durante ese día que yo sentía la necesidad de hacerlo, pero no lo hice hasta que él daba una señal, yo como que respondía y ya ahora sí me dejaba ir como pinche gorda en tobogán. Eh, no voy a alargar más la historia. Nos vimos un par de veces, sí hubo intimidad de por medio. Cabe mencionar que él todo el tiempo fue pasivo, pero era de estos pasivos que aún así tenían el control. Y a mí eso me mamaba, honestamente me mamaba. Me explico, era de estos pasivos que te decían lo que tenías que hacer o más que nada lo que les gustaba y cómo les gustaba. Y eso para mí es otro pedo. A mí tú dime, porque no sé, yo no soy pinche un máster en este pedo y aparte, güey, se trata de que 50-50, güey, o sea, que lo disfrutemos los dos, me explico. Entonces, para mí es más agradable, no más fácil, es más agradable de que me vayan guiando y me digan exactamente qué es lo que esperas de mí en ese aspecto. Porque honestamente yo, pues muchas veces te pones en la posición fácil de, güey, pues yo a lo que vengo, ¿sabes? Se acaba y todo. Y ya va, güey, a la verga, ya me vine, ya no quiero saber nada de ti, me das asco, no te quiero ni ver. Porque también me ha pasado, no sé por qué pasa eso muchas veces después de tener intimidad, es muy raro, pero sí me ha pasado. Entonces, igual, siempre estaba este tema de la cordialidad. Eh, Cenamos varias veces juntos, me explicó de qué pasaba por mí, cenábamos en su casa, siempre fue muy amable. Y el tema de lo íntimo siempre fue como un plus. Nunca fue como, bueno, vamos a llegar, vamos a cenar y vamos a hacer esto. O vamos a llegar, vamos a hacer esto y luego vamos a cenar. No, siempre fue como muy orgánico todo. Y mira que sí. Y orgánico también. Pero realmente más, o sea, en ese aspecto, en el aspecto íntimo, eran las cosas que él me decía durante. ¿Sabes? Decía estas cosas como de posesión, de es que tú eres mío, es que me encanta, ¿sabes? Es que yo soy tuyo, es que no sé, o sea, ahora sí, ahora sí, es que me gusta cómo haces esto, o sea, no sé, me mamaba, honestamente, también. Todo, güey. Muy rico, la verdad. Pero me acuerdo mucho que todo cambió. Un día yo me desperté y él igualmente estaba contemplándome. Siempre pasaba lo mismo. Él, siempre que yo despertaba, él estaba contemplándome. No sé, siento yo que él estaba como, no sé cómo llamarlo, como velando mi sueño, como cuidando mi sueño, no sé. Sé que suena raro, pero así lo sentí. Entonces yo me estaba abrochando los tenis y él me dijo, oye, ¿alguna vez has probado el masoquismo, el BDSM? Honestamente, yo ya veía ciertos tintes a la hora de lo íntimo, pero no quise adelantarme o sacar ideas porque realmente nunca salió el tema. Yo la verdad traté de actuar lo más normal posible, o sea, de que pues, realmente no es como que me impresionara, pero sí fue como que me sacó un poquito de onda, entonces yo le dije de que pues no, o sea, honestamente no tengo experiencia en eso, o sea, a lo mejor he tenido como que ciertos destellos alusivos a eso de que pues en algún momento de mi vida fue como que ujú, o uno que otro, ajá, sabes, una que otra cachetada, uno que otro zape a la verga, este, o cosas así, pero nunca había sido como en ese contexto, siempre fue como que en el calor del momento y así, entonces eh, me dijo, ok, ¿y estarías dispuesto a probarlo? ¿Te gustaría? Y yo, sí, o sea, ¿por qué no? O sea, yo el más abierto, bebé, o sea, el más, yo dije, contigo lo que quiero, bebé, y si quieres también te doy anillo o me lo das todo a mí, o sea, no pasa nada. Bueno, ese día en eso quedó todo. Después tuvimos una conversación telefónica, yo creo que fue lo mejor, donde él más o menos me explicó, me dijo pues que él
pues no se consideraba un experto, pero que sí ya tenía muchos años practicándolo, pero que siempre recalcó esto, y yo creo que por algo, yo creo que él quiso dejar mucho eso en claro porque él sabía que yo tenía, que yo venía de relaciones tóxicas y todo este tema, o sea, dramas amorosos. Entonces él me dijo, pero yo siempre, o sea, he sido muy monógamo en ese aspecto. O sea, yo sé que muchas veces nos han encasillado de que somos quizá muy promiscuos, pero a mí me gusta tener alguien estable, alguien fijo. Dice, de hecho, yo no he tenido como una pareja como tal, pero sí he tenido en ese aspecto, sí he sido como muy monógamo y sí he tenido como que alguien fijo por muchos años. Y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? Porque ahí como que mi cerebro hizo como mucha conexión, relacionó muchas cosas, muchos indicios que me había dado, pero yo dije, pues, probablemente le tiene el miedo al compromiso, fue lo primero que pensé, ¿no? O sea, de que, ay, güey, pues claro, güey, o sea, te gusta disfrutar de lo rico, de lo bonito, de lo padre, güey, pero lo otro, o sea, no, o sea, de lo otro, del aspecto emocional, del aspecto amoroso, pues no te gusta involucrarte. Después entendí que no es así y que muchas veces dentro de este submundo, de este mundo, hay conexiones que son mucho más fuertes que muchas relaciones sólidas, comunes. ¿Me explicó? Porque para aventurarte a esto debe haber una conexión emocional, psicológica, muy, muy cabrona. Y de eso me di cuenta. Después entendí el por qué todo este tema de que siempre hacía que yo hablara de mí, de conocer mis vulnerabilidades, pero no en el contexto de me voy a aprovechar, porque él siempre fue muy cuidadoso, él siempre fue muy detallista, él siempre buscó como esta parte de estabilidad, me explico, emocional, psicológica. Durante esa llamada, digamos que no fue un contrato como tal y no me puso cláusulas, o sea, es decir, no era 50 sombras de Grey para nada, pero sí me dijo como que ciertos puntos, ¿no? De que no me dijo de que, güey, pues yo, o sea, busco de que me seas fiel y que, ¿sabes? Como que seamos monógamos, tipo fuera o descartada la promiscuidad, porque él nunca fue privativo en ese aspecto, o sea, nunca me condicionó, nunca me restringió en esa parte, o sea, nunca me puso un límite en esa, o sea, nunca dejó las cosas claras, ¿sabes? Él era muy sutil. Él me dijo de que, pues obviamente al decirme que, pues, que monógamo y que la verga, pues yo entendí de que, ok, entiendo que solo va a ser entre tú y yo, pero pues obviamente uno ya trae issues, güey, ya está ciscado, güey. Entonces yo dije, ay, güey, pues igual. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Entonces yo me guío por acciones y no por acciones y por hechos y no por dichos, güey. No por lo que salga de tu boca, sino por lo que hagas, por tus acciones. Y me dijo tres puntos claves dentro de todo esto. Me dijo que existían tres factores claves dentro de todo esto. Que esta práctica debía ser segura, sana y que todo tenía que ser consensuado. Entonces, aquí viene, y espero que vayan entendiendo, bebé, aquí entiendo por qué esta forma de cuidarme, de apapacharme, de abrigarme, no sé, o sea, yo honestamente, o sea, a mí me detonaba de una manera impresionante y que me gustaba hasta ese momento. Entonces, bueno, quedamos de vernos en su casa, nos vimos en su casa y al lado de su cama había un buró. Entonces, él abrió el cajón y me enseñó ciertas cosas que tenía en ese buró. Entonces me dijo, si decides quedarte, quiero que lo hagas consciente, seguro de ti mismo y quiero que confíes en mí de que todo va a ser de una manera sana y segura. Yo honestamente ya traía la espinita de probar todo este tema. Él me había preguntado y este dato lo quise dejar justamente para este momento.
Me había preguntado que cuáles eran mis 3 colores favoritos y que se los dijera de más a menos, o sea, el que más me gustara y el que menos me gustara de esos 3 colores favoritos. Fue algún dato random que yo dije, bueno, pues qué raro que me pregunte eso, pero pues bueno. Me dijo, tus colores favoritos son el amarillo, el negro y el rojo, en ese orden. Bien, el color amarillo me va a indicar que yo siga. El negro me va a indicar que quieres pausar un momento, es decir, como que detente un poco. Y el rojo me va a indicar a mí que, o sea, frénate, ya párale a tu pedo, güey, a la verga, ya te estás pasando de verga, chingue su madre. Dice, y quiero que estés consciente de que yo tengo que respetarlo sí o sí. Yo dije, ok, o sea, son 3 colores, mis colores favoritos, que... Entonces él ya venía como que, ¿sabes? Él ya venía maquinando todo esto. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento de esto y no lo tengo al día de hoy. Quiero dejarlo muy en claro. Pero él me dijo de que él dentro de estos juegos o de este mundo, él siempre había jugado el rol de dominante y que pues yo iba a ser el sumiso. Y la verdad ya lo voy a venir. ¿Sabes? Como que, güey, pues sí, obvio. Sí, cuando normalmente, o sea, tú guías todo el proceso. O sea, desde una charla hasta el aspecto íntimo en la cama, o sea, no me sorprende. Honestamente, no me sorprende. Yo tenía mis dudas porque dije, güey, no vaya a ser que este me quiera meter todo el puño, toda la mano, o sea, no, espérate, o sea, yo soy cerrado, o sea, yo todavía tengo el IM, pero, o sea, porque obviamente uno viene con ideas, o sea, ya traes ideas como que predispuestas de tipo del no porque ves de repente así, entonces dije, güey, como que no se ve, entonces obviamente aquí empezó mi cuestionamiento de que, a ver, pero o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que te gusta? Entonces ya él me dijo de que, bueno, pues obviamente hay como que etapas o fases. Me dijo y me volvió a recalcar en todo momento de que no vamos a hacer nada que tú no quieras y no vamos a hacer nada que te dañe física o emocionalmente. O sea, todo va a ser progresivamente. Yo lo único que te pido es que confíes en mí. Y para ese punto yo, ten mi vida, güey. O sea, ten mi vida, ten mi alma, lo que quieras. Con ella, bebé, yo sí. Sí, a huevo. Puñetas el güey, pero bueno. Entonces, bueno, él sacó una corbata. Fue lo primero que usamos, fue una corbata. La corbata era nueva. De hecho, yo le había visto una corbata y yo le dije que qué bonita. O sea, yo en su cuarto había visto una corbata y yo le dije, ay, qué bonita corbata. ¿Sabes? Entonces, no era la corbata que yo le había dicho, pero era una muy similar. Me explico en cuanto a color, en cuanto a tela, en cuanto a textura, me explico. Entonces, dijo, wow. La verdad, yo sí dije, detallista el muchacho, pero bueno. La verdad es como que no me sorprendió porque pues, estaba clarísimo. Esa primera vez, pues primero vendó mis ojos y no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, fue muy leve. Vendó mis ojos y luego me vendó las manos y pues hizo cosas y así, todo el rollo. Y todo estuvo bien. Esa primera vez fue como que la primera experiencia, puedo decir que estuvo muy ligera, fue como que nada fuera de lo normal. No para mí, porque ya había experimentado, les digo, cosas. Me quedé con ganas de más. Ujú. Sí, me quedé con ganas de más. Eh, esa vez sí, después hubo como que relaciones íntimas, porque aquí es muy importante esto. Él era dominante en este aspecto del BDSM, bueno, de este aspecto, porque ya vamos a relacionar, ¿sabes? Pero en el aspecto íntimo, él siempre era el pasivo, pero igual como les digo, él siempre manejaba todo el contexto, o sea, él siempre tenía el control de una u otra manera, él siempre tenía el control, ¿sabes? De lo que yo pensaba, de lo que yo sentía, ¿sabes? Pero no de una manera como imponente o impositiva, sino como me iba guiando y eso elevaba, no sé cómo explicarlo, pero elevaba a otro nivel, o sea, como tipo
extrasensorial, no sé cómo decirlo, tenía una manera de tocarme, de besarme, de mayugarme, bebé. Entonces, bueno, honestamente, yo, cuando hablábamos de ese tema, él se entraba como en un personaje, como en un papel de tú no tienes el control. O sea, a mí me quedó claro que yo no tenía el control, yo no podías como que. Y a mí esa parte me costaba porque yo soy muy o sea, yo tengo el carácter fuerte y así, pero con él es como, o sea, si él me decía o cuando él me decía que híncate, yo mira, cedito, bebé, claro que sí, yo mira, ¿qué? La verdad, sí. Entonces, me está dando mucha calor. Uy. Todo fue muy dosificado, ¿sabes? Y aquí me voy a poner un poco poético y voy a hacer alusión a esa primera copa de vino. Fue como una copa de vino, ¿sabes? Pero servido con elegancia, ¿sabes? No fue, no fue grotesco, no, para nada, todo lo contrario, o sea, superó mis expectativas por muchísimo. Pero bueno, primero fueron vendas, luego jugamos con cera caliente, después vinieron los azotes, Dios, y finalizamos con una cadena. No voy a dar muchos detalles porque eso sí ya, después sí, sí, se va a aprender la olla express, pero bueno, él me enseñó, con él aprendí que el dolor no es sinónimo de tortura cuando se pide con amor. Que a pesar de que yo tengo un carácter muy fuerte y que por lo regular suelo de manera inconsciente estar a la expectativa, el hecho de rendirme ante él podía significar un acto de poder a la vez, que el hecho de atarme y de tener mi control no era un sinónimo, digámoslo de alguna manera, de esclavitud, sino que para mí empezó a representar libertad y que él en ningún momento pretendía ser como una especie de carcelero, sino que todo lo contrario, su idea era ser mi custodio. No sé si me explico, no sé si me entiendan, pero sumérjanse en esta apología y traten como de sentir, me explico, que muchas veces los azotes, los pellizcos, los mordiscos, entre otras cosas que no voy a mencionar en este video, representaban como quien dice un idioma íntimo que, que, que establecíamos él y yo, o que teníamos establecido él y yo, ¿sabes? Era una manera impresionante de liberar mis emociones, de liberar mi carga emocional, mis pensamientos, mis ideas. Era, era, era algo muy extraño de explicar. Esta parte me permitía como simplemente vaciar todo lo negativo que estaba pasando, es decir, como que entregarme, pero de una manera y de poner en sus manos todo lo que yo representaba, porque entraba también esta parte de dominación, de control, de palabras que él decía, que en ningún momento, y quiero aclarar esto, nunca fueron insultos, nunca fueron como que agresiones verbales, o sea, siempre fue simplemente como este tema, es que tú eres mío, es que, sabes, este tema de siempre estar como no, tampoco manipulándome porque no lo sentía así. Me explico, era como esta manera de hacerme consciente de que podía descargarme y que él estaba ahí para como un guardia, como esa persona de completa seguridad que está para sostenerte y para protegerte, ¿me explico? Él en todo momento, era muy cortés, muy atento, muy caballeroso, siempre estaba al pendiente de cada palabra que yo decía. Y cuando yo decía la palabra clave, simplemente el mundo era como si se detuviera en ese momento. Claro, depende de qué palabra clave yo usara, porque yo, honestamente, yo lo disfrutaba mucho.
para mí era muy satisfactorio, era un placer, me producía un orgasmo emocional y psicológico, me drenaba completamente. O sea, me drenaba. Muchas veces ni siquiera había necesidad de sexo entre nosotros. La verdad, yo creo que entre más disfrutaba yo el momento con él en ese aspecto, menos necesitaba la otra parte. Y yo creo que él tampoco. Él disfrutaba esto de cada, pues, sabes, pues cuando me quejaba, pero que era de disfrute, de placer, sabes, de me duele, pero lo estoy disfrutando tanto, bebé. Sabes que esa parte yo lo sentía, porque tú lo sientes, tú lo ves y la otra persona lo proyecta. Yo veía su excitación, yo veía su euforia, yo veía todo este tema. O sea, porque si hubo un momento en el que yo quise brincar de 1 a 10, entonces él también, yo sentía que en todo momento, o sea, a pesar de que él seguía metido en su papel, yo sabía que él estaba protegiéndome, ¿sabes? Él nunca, o sea, si yo, de que, órale, güey, o sea, a huevo porque dame más. Él no se frenaba, al contrario, él hacía lo que yo le decía, ¿sabes? Porque igualmente, entre más yo, pues más lo disfrutaba él, ¿sabes? Pero yo terminaba muy de... ¿Tienen que experimentarlo algún día? Sí. ¿Se lo recomiendo? Sí. Yo terminaba muy cansado, muy, muy cansado. Literalmente como si hubiera corrido, después nadado, después ido al gym. Yo terminaba totalmente drenado. Al día siguiente incluso me dolía cada músculo, cada parte de mi cuerpo. Me dolía impresionantemente. Y después venía la parte que se disfruta el doble, ¿sabes? Después venía esta parte de la contención emocional, la parte de cobijo, la parte de arropo, la parte de protección, porque yo llegué a llorar. Literalmente, no sé cómo explicarlo, pero era un llanto de liberación emocional, psicológica, ¿sabes? Como que se detonaba todo y mis emociones estaban así de que, ¿sabes? Así, pero todo lo disfrutaba. Entonces llegaba un punto en el que sentía tanto que literalmente yo terminaba, o sea, llorando, pero esa parte, esa mirada, o sea, los ojos con los que él me veía, ¿sabes? Eres totalmente vulnerable y te tengo totalmente vulnerable ante mí, o sea, él lo disfrutaba de tal manera que no sé cómo describirlo. Y eso para mí también era muy satisfactorio. Entonces venía la parte de la contención, entonces venía esta parte de que simplemente yo me dejaba caer entre sus brazos, o sea, ¿sabes? Después venía esta parte romántica, por llamarlo de alguna manera, de los abrazos, los apapachos, las palabras al oído de, de, de contención, de todo está bien, eres lo mejor que me ha pasado, ¿sabes? Lo disfruté mucho, etc, etc. En ese momento en el que yo entendí que para él este tema no era como que yo era su sumiso, sino que yo era su todo, yo era su mundo entero, al menos en ese momento, ¿sabes? En esa habitación y en ese contexto. Pero que no solo era esta parte de, bueno, te voy a bueno, te voy a agarrar a putas y te voy a hacer esto, sino también la parte de contenerme. Siempre después de eso era muy atento, era como, simplemente era como si yo fuera un niño chiquito, sabes que él no sabía de qué manera hacerme sentir bien, sabes, y en todo momento era como, no sé cómo explicarlo. Pero aquí viene una de las partes que yo creo que son claves del por qué esto no siguió y no trascendió. Con él quiero que me entiendan que los orgasmos no solo eran en la parte pélvica, sino que los orgasmos venían del alma, del corazón, de las emociones, de los sentimientos. Entonces es imposible que no empieces, bueno, el vínculo ya existía, pero es imposible como que, o sea, nunca se habló de exclusividad como tal o de que esto pudiera trascender a algo más. Y aparte, pues, por lo que él ya me había contado, entonces eso empezó a darme, a generarme
este miedo a yo ya no solo quería esa parte, sino quería más, pero no sabía cómo decírselo, no sabía cómo hacérselo saber y no sabía si eso de alguna u otra manera iba a repercutir. Pero también estaba la parte de que si yo no lo externaba, yo podía confundirme y no y iba a llegar un momento en el que simplemente yo iba a desproteger esta parte que yo siempre he querido proteger, que es la parte emocional, la parte psicológica. Sabes, él siempre fue muy atento, él siempre fue muy respetuoso, siempre estuvo disponible, así como yo para él. Las cosas siempre fueron muy lindas, ¿sabes? Siempre fueron muy claras. Pero es imposible no empezar a tener este vínculo y más cuando te entregas completamente toda tu seguridad, toda tu confianza y que él igualmente la puso en mí, que él me cuidó de una manera impresionante. Entonces, yo no quise ser egoísta y no quería ser egoísta y no quería invadir su privacidad ni caer en estas toxicidades en las que probablemente yo hubiese empezado a caer, porque había una parte de su vida que seguía siendo desconocida para mí. ¿Me explico? Entonces, no quería empezar a cuestionar y empezar a hacerme ideas erróneas o que no eran. Él cuidaba muchos aspectos de mi vida y yo igualmente respondía de la misma manera, pero él siempre siento que él todavía tenía como este límite, ¿sabes? Sin decirlo, sin aclararlo, sin ponerlo sobre la mesa, pero yo entendí que es este tipo de relación me podía afectar más a mí, ¿sabes? Porque él tenía más experiencia, porque estaba más preparado, porque era mucho más maduro que yo. Entonces yo dije, aquí el que tiene las de perder soy yo. A pesar de que yo estaba totalmente sumido en encuentros que para mí eran lo mejor que me estaba pasando en ese momento, ¿sabes? Y no solo en el aspecto íntimo. Lo platiqué de manera muy sutil y muy superficial con él una de las últimas veces que nos vimos, como que fui poniendo no ciertos límites, pero sí fui alejándome un poquito y sí lo hablé con él. Me dijo que él iba a respetar totalmente mi decisión, que eso era parte de él y que él entendía mi punto. Yo creo que no dejó las cosas claras porque tal vez no lo quiso hacer o porque entendió. Él en todo momento buscaba protegerme, buscaba cuidarme, pero él sabía que, yo creo que él entendió que si él en determinado momento para mí iba a representar como un daño o algo que podía perjudicarme o mermar mi estabilidad, tanto emocional como psicológica, porque físicamente quiero que sepan que a pesar de que hubo moretones y todo este tema, yo siempre disfruté todo. Cada uno de los putazos lo disfruté, bebé. La verdad fue muy agradable. Como les digo, entendí que el dolor físico muchas veces no es agresión y muchas veces no representa algo negativo. Para mí fue un desahogo emocional. Él conoció partes de mi vida que tal vez después las platiqué con ustedes. Él detectó ciertas cicatrices en mi cuerpo. Entonces yo creo que eso también lo hizo entender muchas cosas sobre mí. Y yo creo que por eso probablemente él sabía que yo era el candidato perfecto, aparte de muchas otras cosas que sutilmente él y yo platicamos y él, pues, yo, pues, este tema, ¿no? De que siempre quiere saber de que por qué yo, ¿sabes? Entonces sí, en ese aspecto sí fue muy, sí se aperturó, él sabía que yo muchas cosas necesitaba saberlas y me las hacía saber. Entonces yo decidí cortar con todo esto, decidí dar un cierre, simplemente me fui alejando hasta que llegó un día en el que yo me di cuenta que yo lo necesitaba, necesitaba hablar con él, necesitaba verlo, necesitaba tenerlo cerca, saber cómo estaba, pero él siempre fue el mismo desde el principio, entonces yo no sabía qué podía esperar más adelante de él, me explico. A pesar de que probablemente, y que él me lo dijo, que había tenido este tipo de vínculos por muchos años, no sabía hasta qué punto él se comprometía en aspectos fuera de todo este mundo. Y yo creo que yo siempre traté de ponerme a su altura, a su nivel,
y no pretender que él se bajara del mío, ¿sabes? Entonces yo procuré tener mucha responsabilidad afectiva conmigo mismo principalmente porque yo entendí que con él no me daba miedo ni las cuerdas, ni los látigos, ni juguetes, sino que tenía miedo a perderlo y más miedo aún le tenía a empezar a enamorarme, a amar a un hombre que no hablaba de amor. ¿Me explico? Que no hablaba de amor. A lo mejor sí sus acciones decían mucho sin necesidad de pronunciar una palabra, pero a final de cuentas para mí o la manera en que yo lo veía es que esto es un juego. Es que a lo mejor sí es algo muy íntimo y muy profundo, pero ¿qué más? O sea, yo quiero más de este mundo real, yo quiero más de mi mundo real, yo quiero compartir contigo en un mundo real. Y a pesar de que nunca lo platicamos y yo nunca lo involucré con mis amistades y en mis asuntos personales, él tampoco lo hizo y nunca lo mencionamos. Entonces yo decía, yo no quiero que esto sea simplemente de que yo no pueda compartir con él fuera de este juego o que se convierta en algo que solo sea entre él y yo, me explico. Que ojo, yo suelo ser un poco egoísta en este punto de mi vida, suelo ser un poco egoísta en mis relaciones de todo tipo, pero pues para mí es muy importante la familia y todo esto, entonces si él nunca lo mencionó y si simplemente de sus exparejas él no hablaba y muchas veces ni de su familia, entonces entendí muchas cosas. Y no les voy a mentir, al día de hoy aún he pensado en buscarlo porque me quedó muy grabado en la piel todo él. Su cuerpo, su manera de tocarme, su manera de besarme, su manera de... ¡Ay! De todo. De pegarme a la verga. De todo, o sea, de todo. O sea, han sido los encuentros íntimos más satisfactorios de mi vida en ese aspecto. O sea, he tenido encuentros íntimos muy placenteros. No voy a decir que no, tengo 37 años y la verdad he sido muy tilingo, lilingo, tilingo. Pero con él fue diferente. Saben, con él fue muy diferente. Fue involucras desde el momento en el que involucras todo este juego psicológico, este juego emocional, combinado con el aspecto íntimo, sabes que se combina todo para formar un todo, un solo, es esto es lo que tenemos tú y yo, o sea, es impresionante. Y que muchas veces estos tienen que experimentar el orgasmo emocional, es lo más, y de hecho, después de un orgasmo emocional disfrutas más el orgasmo íntimo, el orgasmo real, me explico, lo disfrutas muchísimo más porque tus emociones están al 10 veces, o sea, están como que en detonación, entonces es como simplemente te drena completamente. Entonces he pensado en buscarlo, pero no me atrevo porque no sé, simplemente es algo que fue muy bonito y prefiero que se quede así como un recuerdo, pero sí, no les voy a mentir que a veces me pregunto si en algún rincón dentro de su mundo o en su mundo aún hay un espacio vacío que lleva mi nombre. Honestamente sí, lo he pensado, porque compartimos muchas cosas muy íntimas y fue todo este aspecto emocional. Él realmente, no sé cómo explicarlo, pero el hecho de que me conociera tan profundamente, tan íntimamente y que en lugar de irse o de asustarse por todo este tema, decidiera quedarse, cobijarme, apapacharme, abrigarme, cuidarme, protegerme y quedarse hasta que yo lo decidiese, para mí es uno de los mejores regalos que te puede dar una persona. O sea, es una de las mayores muestras de empatía y de no sé, que te puede dar una persona tan especial como él, ¿sabes? Al día de hoy todavía sigo aprendiendo mucho de él y lo voy a conservar el resto de mi vida como un buen recuerdo. Y no les voy a mentir que a veces todavía cuando me acuerdo de él y escucho su voz susurrándome al oído con esa voz impresionante,
eres mío, y después de eso mirarme a los ojos y es como, como, como penetrar por mi mirada, y que viera a través de mi mirada toda la profundidad, todo lo que representaba esta persona que es muy intensa. Yo creo que eso fue también lo que a él más lo cautivó, esta parte, porque sí me lo hizo saber, me dijo, es que tu forma de expresarte, la forma en que lo haces, tu forma de ese desahogo emocional que me regalas, cada encuentro que tenemos me llena el alma, o sea, y me hace sentir bien. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. Lo que más me gustó de él y lo más atractivo de esta parte es que él, en lugar de utilizar todas estas herramientas que yo le brindaba y le proporcionaba para hacerme daño, o para terminar, o para manipularme de cierta manera, o para destrozarme como ya lo habían hecho antes, él buscó cuidar cada aspecto, como encapsularlo, ponerlo como en una pequeña burbuja y en todo momento tener mucho cuidado y protegerme y tratar de sanarme de una u otra manera y muy a su manera. Yo simplemente no sé qué hubiese estado dispuesto a hacer por él, y eso es lo que me ha hecho detenerme. En resumidas cuentas, el hecho de no saber si lo que quiero es volver al juego, o si lo que quiero es a él, o si lo quiero a ambos, y después no saber hasta dónde pueda llegar. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Sé que estoy muy censurado porque, pues bueno, YouTube, pero me gustó compartirlo con ustedes. Cada viernes voy a estar trayendo no solo esta, sino muchas otras historias turbias, porque, bebés, si yo les contara, esta es una de muchas. Pero bueno, esa fue una de las más importantes y quise darle continuidad a esta sección con una de estas historias que para mí es una de las que más peso y más importancia tiene para mí en mi vida. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bebés.